Muy buenas tardes, queridos hermanos, familia de la fe, familia de la gracia. Donde quiera que usted esté, que me está viendo en esta plataforma del YouTube, que Dios a usted la tenga muy bendecida, con salud, con toda su familia cerca. Y en esta oportunidad traemos un tema importantísimo, un tema de escatología consumada. Es muy importante entender que la escatología consumada, ella es la que enseña de la gracia de Dios. La gracia de Dios no es independiente de la escatología consumada. Entendemos también de que el preterismo también trae entonces la interpretación de la escatología consumada. Y eso es lo que estamos aquí intentando enseñar. Sabemos que todos estamos estudiando, ¿no? Yo también estudio y así vamos entregando los mensajes que yo voy estudiando. Bueno, en esta oportunidad traemos un tema, como decía yo, importantísimo, también un tema apocalíptico, que tenemos que enseñar también que el Apocalipsis no es profético. El Apocalipsis es revelacional. Entonces usted no va a encontrar profecías dentro del Apocalipsis. Usted va a encontrar revelación. Tanto es que la palabra Apocalipsis significa eso, revelación. Son pequeñas cosas que tenemos que estar aprendiendo para poder entender realmente la Biblia. Además que el libro de Apocalipsis es completamente traducido prácticamente por simbologías y figuras que en ese tiempo era el lenguaje de los israelitas. Ellos entendían perfectamente el lenguaje de figuras. Entonces, también tenemos que tener esa revelación para poder entender esas simbologías y ese lenguaje, que es un lenguaje prácticamente apocalíptico, donde estamos ahora hablando solamente del libro de Apocalipsis. Son muchos los temas que tenemos allí para poder traer y poder entender de qué se trata. Mire, cuando yo hacía parte de la iglesia religiosa y me hablaban entonces que iba a haber asuntos de Apocalipsis, el libro o temas del Apocalipsis, ¿sabe? A mí me daba un cierto miedo. Me hablaban de Apocalipsis y yo tenía cierto miedo. ¿Por qué? Porque era como un bicho de 7 cabezas. Y al final, en vez de salir esclarecidos, salíamos un poquito más confundidos cuando entramos. Entonces el Apocalipsis para mí, yo no tocaba el asuntos de Apocalipsis. El tema como misionera que yo llevaba siempre era el amor, era predicar sobre la cruz, que para mí también pensaba que todo fue hecho en la cruz. Y también entonces yo llevaba esa autoayuda para las personas que sufrían con hijos con drogas, o personas que estaban enfermas, o problemas matrimoniales, problemas económicos, financieros, y por ahí adelante. Pero nunca toqué los temas del Apocalipsis, porque no hubo una persona que me enseñara sobre el Apocalipsis, como tenía que ser. Pero hoy encontramos entonces ministros que están enseñándonos, y es por eso que estoy trayendo estos mensajes. No piense usted que yo soy experta en esto, pero me he esforzado para poder aprender, entender y poder traerle estos mensajes. Así que usted posiciónese allí con su lápiz, con su agenda, para tomar nota de los versículos que vamos a traer entonces el tema. Siempre le colocamos el título, que también no tiene otra manera, otro título más que este, que entonces le colocamos la marca de la bestia. Ese es el tema que estamos trayendo entonces en esta tarde. Y no tenemos cómo decir que podemos colocar otro nombre a este tema más que ese. La gente pregunta,
A mí me han preguntado, ¿y usted sabe qué significa la gran ramera? ¿Qué significa el falso profeta? ¿Quién es el falso profeta? ¿Será que ahora el falso profeta es el presidente de Estados Unidos? Porque siempre uno es otro, ¿no? Sale uno, no es, entra otro y será que es ese y así vamos, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata la marca de la bestia? Nosotros necesitamos conocer la verdad y la verdad ya está escrita. Necesitamos entender, es fundamental estudiar, es fundamental usted dedicar un tiempo a las cosas del Señor y principalmente el tiempo que estamos trayendo asuntos bíblicos que son referentes a los temas del Apocalipsis. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces por el libro de Apocalipsis, capítulo 13, del versículo 16 y 17. Dice así: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. También el versículo 18 dice lo siguiente, aquí hay sabiduría: el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Aquí vemos que tiene número, pues es un número de hombre, y sabemos que un nombre de hombre es escrito con letras. Entonces aquí está la sabiduría, que este nombre, el que necesitamos saber de quién es, dice que el número es 666, tan conocido, ¿cierto? Que usted conoce, que yo también conocí y muchas veces quise saber qué es lo que era, pero eran solamente especulaciones, porque nada me llevó a conocer realmente la verdad de que se trataba el 666. Entonces vemos aquí que son números justamente con letras. Y usted sabe que los idiomas antiguos, tanto el hebreo como el griego, ellos tienen letras y números. Entonces por ahí se encuentra el número del 666, tan conocido. Bueno, a mí me contaron que el 666 podía ser entonces el código de barra. Y allí nosotros íbamos a buscar el número que sale abajo del código de barra. Tratábamos de buscar cuál sería y no era posible y nunca será posible. Después nos contaron que podía ser también el arroba, el símbolo del arroba. También vemos que tampoco es el símbolo del arroba, ¿cierto? Pero después entonces en esas especulaciones seguíamos investigando y por allí entonces esas voces que sin estudio te traen, entonces estaban diciendo que era el chips o el microchips. Y todo eso son nada más que especulaciones, suposiciones, invenciones, ¿ya? Invenciones humanitarias, ¿no? Porque vienen a la mente y entonces lo lanzan en una red social y tú crees todo lo que está ahí. Entonces hay que tomar cuidado con qué es lo que usted está estudiando y en qué canal usted está, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Siempre vaya a la Biblia y vaya a examinar las Escrituras, porque en ella encontramos la verdad, ¿sí? Entonces, también sabemos que, ¿por qué decía que podía ser el código de barra y todas estas cosas? Que se ve que la ciencia va avanzando y a pasos agigantados. Entonces, todo el personal piensa que es por eso que entonces por ahí va a aparecer. Pero no, la Biblia, el Apocalipsis, fue escrito para 7 iglesias de Asia Menor, ¿ya? Fue escrita en ese tiempo, en el primer siglo de la era cristiana, en la generación de Jesucristo y de los apóstoles. En esa generación, el primer siglo de la era cristiana, de Jesucristo, la generación de Él. No vamos a decir que esto es actualizado, porque en ese tiempo no estaba la tecnología ni la parte científica adelantada como está ahora en estos siglos, en el siglo XXI, donde nosotros vivimos. Entonces, Apocalipsis fue escrito
para las 7 iglesias de Asia Menor. Y el Señor envió un ángel para que le comunicara a Juan, el apóstol Juan. Y el apóstol Juan es el que entonces trajo las visiones para estas 7 iglesias que están escritas allí en el capítulo 1 y del versículo 1 al 7. Usted puede leer de Apocalipsis, ¿ya? Tome nota allí para que usted lo pueda examinar. Bueno, entonces estamos viendo ahora la marca de la bestia. La marca de la bestia. Aquí vemos que entonces dice que había que contar el número de la bestia y el número y las letras de hombre. Pero nosotros no nos vamos a dedicar a eso, sino que vamos a ver de qué se trataba esta marca de la bestia. Vamos a ir viendo entonces que también cuando el Señor llamó a Moisés para transmitir al pueblo los mandamientos en el antiguo pacto, allí también vimos que el Señor habló allí de la marca, de una marca. Y equivocadamente se ha tomado esa marca como que fuera la marca de la bestia. Pero estas son dos cosas. Una es la marca de la bestia y otra es y la otra es la bestia. Entonces vamos a llegar a entender un poquito esto sobre de qué se trata la marca que está en Deuteronomio, en el capítulo 6. En el capítulo 6 de Deuteronomio usted va a encontrar aquí unos versículos del versículo 6 al 8. Deuteronomio 6, versículo 6 al 8. Y dice lo siguiente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, aquí nosotros vemos de que cuando el Señor cuando Jehová en ese tiempo le está entregando la ley, le dice entonces en este mandamiento que se hiciera entonces, que se colocara en la mente los mandamientos del Señor. Ellos tenían que estudiarlos mucho y siempre ellos los recitaban. Siempre venía el sacerdote y estaba siempre recitando todos esos mandamientos, porque hubo un tiempo en que el pueblo tuvo que aprender, así como decimos aquí en Chile, de memoria, estos mandamientos, para poderlos cumplir todos. Y en el 613, usted sabe de eso, eran muchos. Entonces aquí, en Deuteronomio, nosotros vemos que cuando él dice que se coloque entonces estas palabras sobre tu corazón y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y dice el 9, versículo 9, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero esto no era literal. Esto era simbólico. Nada más que simbólico, porque ¿cómo se iban a escribir entonces en las puertas de la casa y en los postes de tu casa, ¿ya? Estos mandamientos? Pero ellos, por no entenderlo, entonces ellos se hicieron unas cajitas, ¿ya? Unas cajitas que son unas cajitas negras que hasta ahora el pueblo judío lo llevan aquí en su frente, que usted seguramente lo debe haber visto, cuando ellos van allí al Muro de las Lamentaciones, ellos van con esta que representa los mandamientos que están en su mente. Pero ellos hicieron esto literal y hicieron las cajitas. Entonces, dentro de esas cajitas
hay 4 porciones, vamos a decir, 4 trechos de la Torá escritos allí dentro de esas cajitas. Y esta cajita entonces son afirmadas con unos cueritos atrás de la cabeza y también acá en el puño, que significaba que ellos tenían que estar en sintonía siempre con los mandamientos de Dios en su mente y también siempre teniendo aquí las buenas acciones y sabiendo que Dios siempre estaba presente en todas las acciones. Eso era el significado que Dios quería que ellos mantuvieran en su mente, pero ellos lo hicieron literal. Entonces allí vemos que encontramos una confusión entre la marca que ellos tenían que tener en la frente, ¿cierto? Y con la marca de la bestia. Entonces, también encontramos ahora, vamos a ver un versículo que está a ver, vamos a ver aquí que tengo anotadito, Mateo 21:13. Mateo 21:13. Y vamos a pasar inmediatamente para esto, en el libro de Mateo 21:13. Dice así, el 12 y el 13. Aquí está hablando de la purificación del templo. Pero yo quería llegar un poco antes de esto, que la marca de la bestia no era una marca, no era el código de barra, no era nada de eso. Esto era una moneda, ¿ya? Y yo traje aquí, mire, una monedita que no sé si le alcanza a visualizar la cámara, ¿cierto? Esta moneda, ¿ya? Que no era esta, lógicamente, yo traje una moneda que simboliza una moneda de plata de aquel tiempo, pero esa moneda se llamaba denario, ¿ya? Se llamaba denario. Ahora, para que usted también anote allí, esta cajita también tenía un nombre y se llamaba filacterio. La cajita se llamaba filacterio y la moneda se llamaba denario. Y era la moneda común romana que los emperadores todos tenían entonces su moneda. Cada César que entraba, porque esta moneda tenía la imagen de César Nero. Y todos los emperadores, ellos tenían su propia moneda que circulaba entonces en ese tiempo. Pero esta moneda de César Nero tenía entonces también digamos que esa era la marca, porque era como el sello de la moneda. Dentro de la moneda tenía entonces la imagen de César. Y alrededor entonces de la imagen estaba el nombre, que sería entonces César Nero, porque hubieron varios Césares, varios Césares, unos 5 o 6 Césares hubieron en aquella época. Entonces cada uno de ellos tenía su propia moneda, que era la moneda que circulaba allí. Recordemos que el Imperio Romano era el que dominaba toda Jerusalén y todo alrededor, todas las naciones de allí. Era el Imperio Romano que dominaba. Entonces la moneda, por eso la moneda que circulaba era romana. En cualquier época de cualquier César, la moneda romana era la moneda que circulaba allí y se llamaba denario. Y esta moneda era de alta valorización, la de Nero, ¿ya? De alta valorización, porque esta moneda daba poder para comercializar y, como dicen, mercadear, mercadear, ¿ya? Sería mercadear, ¿cierto? En español. Entonces, esta moneda era una moneda muy requerida, pero también se hacían negocios, sí, altísimos, y también abusos. Había muchos abusos, porque los jornaleros de aquel tiempo, ellos tenían que recibir su salario y tampoco le entregaban su salario. Había mucho abuso en ese tiempo.
pero ellos buscaban mucho esta moneda de alta valorización. Esta moneda era de plata, ¿ya? Y era una euforía, los cambistas, los comerciantes, todos ellos luchaban, querían retener esta moneda con ellos porque era de alta valorización, como ya dije. Y nosotros vemos esto como vamos a leer aquí en San Mateo, en el libro de Mateos, perdón. En el libro de Mateo 21:13 dice lo siguiente: la purificación del templo. Recordemos que Jesús, cuando vio este abuso que había y este mercado que había dentro del templo, se iró mucho. Ya Jesús estaba irado por el comportamiento de los judíos hacia el pueblo que era cristiano de aquella época, porque los maltrataba, los perseguía, y usted sabe todo lo que ellos sufrieron, ¿no? Pero Jesús ya estaba irado. Entonces cuando Él entró al templo, venía al templo los sábados, Él venía también a participar, digamos, del sábado que estaba allí en Jerusalén. Era como una ley que el sábado tenía que ser para el Señor, ¿no? Y entonces cuando Él entra, aquí es cuando vamos a ver este pedacito, y dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada. Así dice en español. En el portugués dice: mi casa es casa de oración, que sería lo mismo. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Usted ve cómo Jesús entró en el templo y dio vuelta a las mesas, se iró mucho. Dice que Él hizo un chicote, que tiene que haber sido no sé de qué cuero tal vez. Él hizo un chicote y chicoteó todo allí, las mesas, sacando todo. Y eso lo encontramos también escrito en la Biblia. Y entonces vemos allí que se vendía de todo en el templo. Dio vuelta a las mesas, las volcó. Pero esta moneda, la marca de la bestia, no tiene nada que ver con los filacterios. Tiene que ver con la parte financiera y comercial, la parte del consumismo. Eso es lo que tiene que ver la marca de la bestia, que no es entonces, como digo, el chips, nada de eso. Vamos a ver otro trecho que está en Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 6. Vamos a buscarlo aquí, ya estoy un poco más familiarizada con esta Biblia, porque sabe, uno se acostumbra, ¿cierto?, con las Biblias, y allí entonces después necesitamos nuevamente reinventarnos para poder ver otra vez. Aquí estoy buscando este capítulo de Primera Timoteo. Vamos a ver dónde lo vamos. Aquí lo encontré. Primera de Timoteo 6, versículo 10. Bueno, allí vimos entonces, estábamos viendo que Jesús entró en el templo, se iró, y todas las enseñanzas que Jesús trajo siempre fue trayendo a que no tuviéramos ese espíritu de ganancia, ese espíritu de consumismo, y también de no tener amor al dinero, porque el amor al dinero dice que es la raíz de todos los males, ¿eh? No es el dinero la raíz de los males, sino que es el amor al dinero el raíz de todos los males, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí el versículo 6, Primera de Timoteo 6, 10. Dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Claro, es lo que estaba sucediendo allí, porque ellos estaban tan mentalizados con esta moneda, de adquirir la moneda,
ya de la ganancia, de recibir tanta ganancia, que ellos estaban dejando hasta de ofrendar dentro del templo por recibir esta moneda. Ellos entonces, Jesús viendo todo esto, salió de allí muy irado, muy irado. Entonces, la marca de la bestia no tiene nada que ver con el chips, o el microchip, o el código de barra. Eso solamente son las especulaciones, las invenciones. ¿Verdad que el microchip sí se están implantando chips, pero son otros? Recordemos que estamos en el siglo XXI. Esto no podía ser, aunque no podía ser de ninguna manera, porque estamos hablando, Apocalipsis, del siglo I, y estamos en el siglo XXI, en donde recién se están implantando como experimentos todavía el chips, ¿ya? En animalitos o para mantener ciertas informaciones. Tecnológicamente está recién esto en fase de experimento, ¿ah? Porque la tecnología sí está avanzando. Usted ve que todas las empresas tienen que reciclarse, porque la ciencia va avanzando, la tecnología va avanzando, y nosotros también tenemos que hacer eso en nuestra mente. Yo tuve que hacer un reciclado en mi mente, en relación a la Biblia, en relación al Evangelio. ¿Por qué? Porque conocía un evangelio religioso. Tuve que reciclar todo, sacar todo de mi mente y reinventarme en mi propia mente, en el conocimiento de la escatología consumada, en la gracia de Dios y todos los temas apocalípticos. Yo tuve que reinventarme con todo esto. Entonces vemos que no tendría en aquel tiempo, en el siglo I, ¿cómo iba a ser el chips, hermano? Si esto es en el siglo XXI, que se está implantando un chip, y ahora está, como digo, en fase de experimento. Entonces, de ninguna manera puede haber sido en esa época, que era el primer siglo de la era cristiana. El primer siglo después de Cristo, ¿ya? Entonces vemos que esa es una información que a nosotros nos entregaron totalmente sin revelación, sin conocimiento. Eso es importante explicar que el Apocalipsis no es profético, porque si fuera entonces el Apocalipsis profético, estaría profetizando el chips, tal vez para nuestra época, pero todo el Apocalipsis no es profético, es revelacional. Todas las profecías terminaron en Apocalipsis. Por eso cuando venga alguien a explicarle a usted algo que dice que viene con la última revelación o con la última profecía lanzada por Jesucristo para la tierra, usted no lo crea. Que todas las profecías ya fueron cumplidas en el año 70, cuando cayó el templo en Jerusalén, cuando se incendió la ciudad de Jerusalén. Allí terminó la antigua dispensación, allí entró entonces después el evangelio de la gracia. Ahí Dios, en medio de la guerra que hubo allí, que usted lo puede ver esto en Mateo 24, en Juan 13, Lucas 21, usted lo puede ver allí, en medio de esa guerra de la gran tribulación. Entonces el Señor nace, o el Señor implanta su reino. El reino de Dios en el que vivimos ahora fue implantado en medio de la guerra. No es el tiempo actual, hermanos. Y entonces vemos que todas estas palabras apocalípticas necesitan de la revelación. Y es eso entonces que el profesor que yo tengo, que es brasilero, él trae entonces la interpretación de toda la escatología que ya es consumada. Y eso yo lo he estado estudiando profundamente con él. Por eso lo puedo traer y le puedo enseñar a usted para que usted aprenda. Y usted también lo pueda llevar a otras personas, porque, hermanos, el pueblo sufre, dice la palabra de Dios, por falta de conocimiento. El pueblo sufre, y este tiempo
que estamos entonces en esta situación que usted conoce que es mundial, entonces también el pueblo sufre porque piensa que es Jesucristo volviendo, ¿ve? Que Cristo ya viene, que hay que cuidar porque ya vamos a entrar en la gran tribulación, que son los últimos tiempos, que vivimos los últimos tiempos. Todo eso asusta al pueblo cristiano y al pueblo que no es cristiano, porque piensan que cualquier de estas situaciones que se ha vivido en el mundo, ya ahora que pasó recién el conflicto de Palestina-Israel, o todavía está, pero ya también dijeron voces que era Cristo llegando a la tierra, Cristo viniendo sobre las nubes. Y eso vemos que no es así, porque Apocalipsis enseña que terminó todo eso en el año 70 después de Cristo, ¿ya? Y eso es lo que estamos trayendo. Entonces, usted no tenga miedo del libro de Apocalipsis. Vea al libro de Apocalipsis ahora de otra manera a través de la escatología consumada. Entonces vivimos hoy ya esos tiempos proféticos. Esos tiempos proféticos. Fíjese que por las enseñanzas que hemos estado aprendiendo, dice que Nerón, o Nero, fue el emperador más cruel que existió en la historia. Fue el más cruel de todos y fue llamado como el veneno del mundo. Así fue llamado este emperador, que fue el más terrible de todos. Tanto que él mismo no consiguió ni soportar la maldad de él mismo, que dio fin a su vida. Y él entonces se suicidó en el año 68. ¿Ve? Y entonces cuando usted estudie sobre la vida de Nero, usted puede entrar en la internet. Usted puede ver la vida de Nero, o de Nerón en español, por la internet. Usted va a tener mucha información: cuándo nació, a cuántos mató, qué es lo que él hizo, cuándo subió al cargo de emperador, qué es lo que era antes, quién era su madre. Todo eso usted lo encuentra por la internet. Por eso usted tiene que tomar cuidado y filtrar lo que usted escucha por la internet, que no es cualquier cosa. Siempre vaya a la Biblia y vaya también a querer estudiar un poquito de la historia. Mire, le voy a recomendar más una vez el libro de Flavio Josefo. Flavio Josefo es un libro de la guerra de los judíos. Muy buen libro para estudiar los asuntos escatológicos. Le damos gracias entonces a Dios porque estamos entendiendo que la marca de la bestia entonces era la moneda, esta moneda. Y quiero explicarle a usted también de que en Apocalipsis 1, del 1 al 4, usted va a entender que ese libro de Apocalipsis no fue escrito para nosotros, no fue escrito para esta época, fue escrita para esa época. Y en el libro de Santiago 1:1 también usted puede tener una noción muy clara de que este libro y todos estos libros que, mire, si usted ve, la Biblia fue escrita prácticamente que para los judíos y por judíos. Busque usted del primer capítulo hasta el último de la Biblia, todos los que escribieron son judíos. Ninguno era de otra nacionalidad. El apóstol Pablo sí tenía, me parece que él también tuvo la residencia o la nacionalidad, que él adoptó algo de romano, ¿sí? Pero bueno, eso también, pero de nacimiento él era judío. Todos ellos, mire, Timoteo judío, a ver, yo le voy a abrir aquí cualquier libro, vamos, Apocalipsis, Juan judío, ¿ya? Pedro judío, ¿ya? El libro de los Hebreos lo escribió entonces también era un judío, que según lo que se conoce. Después tenemos acá Gálatas, que lo escribió el apóstol Pablo, judío. Y así, usted va a llegar a Génesis y usted va a ir entendiendo que el Señor envió ¿a quién? A Moisés. ¿Qué es lo que era Moisés? Judío. ¿Ya? ¿Quién era Isaías? Judío. Jeremías, judío. Todos eran judíos. Entonces, entiende, nosotros estamos 20 siglos atrasados en conocer la Biblia, la palabra de nuestro Dios.
preste más atención, enamórese de la palabra de Dios. Tiene que enamorarse, ¿sabe?, de su Creador. Tiene que enamorarse de aquel que lo hizo a usted allá, antes de la fundación del mundo. Tiene que enamorarse de lo bueno, del que la ama, del que ama su alma, ¿ya? Y que su alma llegue a amarlo a Él. Eso es lo que Dios busca de usted. Le damos muchas gracias al Señor esta tarde por haber podido traer a usted este mensaje de la marca de la bestia y también enseñarle un poquito sobre esta cajita, los que son llamados los filacterios, también muy bueno. Y allí vimos que lo que quería el Señor era que su pueblo caminara basado en las buenas obras. Y allí en el libro de Deuteronomio también vemos que Deuteronomio trae bendición, y si no cumplía todo eso, entraba en maldición. Vea usted ese libro también, Deuteronomio, capítulo 28. Y el pueblo entró en maldición, y todo lo que aconteció en Jerusalén en el año 70 fue por la desobediencia del pueblo de Dios a Dios y a sus mandamientos. Así que le quiero decir a usted que de a poco vamos aprendiendo todos estos asuntos. Yo también estoy aprendiendo, y conforme lo que yo le aprendo, se lo entregaré a usted. Que usted sea grandemente bendecida, y eso le pedimos a Dios, con toda su familia sanita, y que sea siempre manteniendo en su vida esa porción del Señor que la ama. Gracias y paz.